Segundo libro de Crónicas, capítulo número 13. Vamos a continuar con nuestra serie, la autoridad delegada. Este es el tema número 45 de esta serie. El tema del día de hoy, hermanos: Abías, Jeroboam, victoria y humillación. Como se los dije, vamos a entrar ahora a un punto que creo que es el punto central de esta serie, y vamos a estar viendo ahora dos casas, como se le llamaría en el punto de Israel: la casa del reino del norte y la casa del reino del sur. Recuerden que en este punto el reino ya se dividió. El reino del sur se llama Judá, el reino del norte se llama Efraín. El reino del norte tiene 10 tribus, el reino del sur tiene 2. Bien, entonces en el reino del sur ahora reina Abías, así se llama el hijo de Roboam, Abías. En el reino del norte está reinando Jeroboam. Hasta ese punto estamos. Entonces vamos a ver qué pasa. Segunda de Crónicas 13:1. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000, eran el doble, hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, y a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Bien, hermanos, hasta ahí le vamos a dejar. El nombre Abías significa Jehová es Padre, o Jehová es cuidadoso. Eso significa el nombre Abías. Han pasado ya 4 reyes. Hemos visto a Saúl, David, Salomón y Roboam. Ya hemos visto a esos 4 reyes, todos distintos. Y hemos visto cosas buenas y cosas malas que han tenido. Ahora le toca el turno a Abías. Abías, como lo vimos, era el preferido de su padre. Así lo dice Segunda de Crónicas 11:21. Dice: Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey, y así fue. Ya no estaba en el trono. Abías estaba en el trono no porque Dios lo dijera, sino porque era el favorito de su padre. Y eso, hermanos, no es bueno. Dios, cuando llama a alguien, no ve tu edad y no ve tu preparación académica, tampoco ve eso, ni tampoco ve tal vez tu experiencia personal. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces quiere decir que no me prepare, que no estudie. Sí, o sea, está bien. Si tú tienes una carrera, tú estás estudiando, no lo sé, automotriz, mecatrónica, electrónica, informática, contabilidad, lo que tú quieras. Si tú estás estudiando eso, está bien, termínalo. Pero no pienses que por eso ya estás capacitado para servir a Dios. Porque servir a Dios no tiene que ver con el intelecto totalmente, tiene que ver con el corazón. O sea, si fuéramos así, ¿quién fue a lo mejor el rey más preparado? Salomón. Era el rey más preparado, que sabía de muchas cosas. Sin embargo, no se compara con la gloria de David. Salomón fue muy glorioso en el punto de que fue muy rico, pero en el punto de obediencia a Dios, ¿quién era mejor?
David era mejor. Entonces, hermanos, no estamos hablando de preparación, que es buena. No estoy diciendo que no te prepares, está bien, porque allá afuera se requiere. O sea, allá afuera, para un trabajo, pues requieres un título, requieres un papel, y está bien, prepárate académicamente. Pero no pienses que por eso ya eres muy apto para venir aquí y tomar un puesto de liderazgo y esas cosas. Eso no tiene nada que ver. Para aquí en este lugar se requieren otras cosas. Otras cosas se requieren, más que un título. Entonces, Abías era un hombre joven. Era un hombre joven que empezó a reinar. Ahí, recordemos este pasaje, Proverbios 4:1. Vamos a ver ese pasaje. Y después vamos a saltar a otro pasaje, hermanos, sobre este rey. Si Dios me lo permite y el tiempo me lo permite, vamos a ver a estos dos reyes. Abías reinó poco, reinó 3 años. Entonces, eso nos habla de algo, hermanos. Cuando un reino no es duradero, vamos a ver de qué habla. Habla de otras cosas, por lo cual un reino no es duradero. Proverbios 4:1 dice: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones. O sea, te voy a aconsejar y tú tienes que retena, ¿no? Que no se te olvide lo que te voy a decir ahorita. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y fíjate lo que dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Fíjate, lo repite 2 veces. Sabiduría. Entonces, los que van creciendo, 18, 17, 15, 20, debes de adquirir eso. Sabiduría. ¿Cómo se adquiere sabiduría? La primera cosa que tú debes hacer es poner a Dios como la prioridad de tu vida. Ese es el primer paso para adquirir sabiduría. Mientras no hagas eso, siempre vas a tomar decisiones que el mundo te dicta que debes tomar, pero no tomas decisiones porque Dios te las dijo. Si tú no pones a Dios como el centro de tu vida, tú vas a hacer lo que los demás hacen. Porque tu prioridad no es Dios, tu prioridad es el mundo. Sabiduría, hermanos, es tener a Dios como prioridad. Eso es ser sabiduría. Por eso dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Cuando tú pones a Dios como prioridad y tratas de obedecer a Dios, eres inteligente. Porque siempre te va a ir bien. Porque obviamente si tú pones a Dios como lo prioritario, vas a tomar decisiones que te lleven a Dios. Pero cuando tú pones en tu corazón hay otras cosas que no es Dios, déjame decirte, pero te vuelves un necio. Te vuelves un necio. Entonces empiezas a tomar decisiones que en apariencia son buenas, pero te vas a dar cuenta que los resultados no son tan agradables. Entonces hay que tener sabiduría, hermanos. Por sobre todo, ¿qué? Sabiduría, por sobre todo. No tiene caso que tú le dejes una gran herencia a tu hijo si no tienes sabiduría. ¿Sabes por qué? La va a malgastar. Sabiduría, hermanos. Sabiduría. Entonces, el problema de la juventud es que buscan algo que solo satisfaga sus sentidos. Ese es el problema, pero no satisface el corazón. Eso sería buscar sabiduría. Entonces, como jóvenes, si buscamos sabiduría, seremos hombres y mujeres que seremos apreciados delante de Dios. Entonces, ser sabio, jóvenes, es buscar algo más allá que me satisfaga en los sentidos. Yo me he dado cuenta de algo. Todos los años es lo mismo lo que publican. Ahora ya empezaron las publicaciones en Twitter. ¿Quién se la va a pasar sobre el 14? ¿Quién se la va a pasar? Y siempre escucho lo mismo todos los años.
¿Te das cuenta cómo es satisfacer sus sentidos? O sea, ¿quién se le va a pasar solo el 14? ¿Y los demás días no te las pasas solos? ¿O nada más ese día? ¿O cómo es esto? Es que ese es el mundo, hermanos. Ese es el mundo. Sé sabio. Sé sabio. O sea, a ver. O sea, el mundo dice eso. Pero el mundo nada más busca amor un día. Porque ese es el día, pues, de San Valentín. Ojo, yo no digo que si sales o compras ese día, pues estás pecando. No estoy diciendo eso. Pero sé sabio. ¿Sabes cómo se maneja la mercadotecnia, va? ¿Sabes cómo se maneja? Ciertos días las cosas suben. ¿Por qué? Porque es el punto de ese día. Las rosas van a subir, los chocolates van a subir, los peluches van a subir. ¿O no? ¿Qué vas a hacer entonces si eres sabio? Pues te esperas. Ay, no, pero pues ya se pasó. ¿Eso qué? ¿Te das cuenta que nada más es satisfacer sentidos? No, sé sabio. Un sabio no busca solamente los sentidos, busca llenar más cosas. Sé sabio. No seas como el mundo vive de apariencias. Entonces, vamos a ver el otro pasaje y vamos a empezar a sacar lecciones. Primer libro de Reyes, capítulo 15, verso 1. Entonces, hermanos, sabiduría. Ten sabiduría. Tienes que tener sabiduría. Tienes que ver, ser sabio, jóvenes, ser sabio, hermanos, es ver más allá. No es ver solamente el momento, es ver lo que viene con esa decisión. ¿Qué va a venir si tú tomas esa decisión? Eso es ser sabio, no es nada más pensar en el momento de que, bueno, hago esto a ver qué pasa. No, no es así. Hay cosas que debes de ponerte a pensar qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Si tomas esta decisión, ¿qué va a ser de tu vida? Tú dices, bueno, me voy a salir de mi casa. Ok, o sea, está bien. Pero ¿te has puesto a pensar qué es lo que va a venir? ¿Qué responsabilidad va a venir ahora? No es lo mismo llegar a tu casa y que tu mamá te sirva, a que llegues a tu casa y primeramente no hay nada. Tienes que hacerte tú. Y segundo, ¿qué? Muchas veces ya llegas tan cansado que prefieres dormir y dices, me la paso así durmiendo. Bueno, por un tiempo lo haces, pero tienes que comer. Dicen, a todos te haces, menos a no comer. O sea, tienes que ver todas estas responsabilidades. Hay cosas de una casa que tal vez ahorita no estás viendo, porque se encargan tus padres, se encarga tu madre o tu padre. Pero cuando vengas a ese punto te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que tú no tenías previstas y empiezas a sufrir. ¿Por qué? Porque no fuiste sabio. O sea, ser sabio, jóvenes, es también prepararse para algo que es ineludable, que va a venir. O sea, un día vas a tener una responsabilidad, ¿verdad? Un día vas a tener esa responsabilidad. ¿Te estás preparando para esa responsabilidad? Otra cosa, un día vas a ser viejo. Un día lo sabes. ¿Qué vas a hacer cuando tengas 60? Ya no vas a tener la misma capacidad física para producir dinero. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás ahorrando? ¿Estás ahorrando el 7% de lo que ganas? ¿El 5%? Todo eso debes de ponerte a pensar. ¿Por qué un día ya no vas a poder? Pero un sabio solamente se fija en el momento, entonces gasta su dinero en borracheras, parrandas. O sea, yo no entiendo eso, yo no entiendo cómo alguien puede gastarse 500 pesos en una botella. O sea, con esos 500 ya compraste casi 2, llenas toda la cena ahí, con buenas cosas. Pero hay gente que es así, que nada más ve el momento, no ve lo que viene después. Entonces dice ahí, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abián comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Absalón o de Abisalón. Aquí Maaca significa
Opresión. Eso significa opresión. Hermanos, diré algo aquí, pero la autoridad tiene algo muy fuerte en sus hombros. Y es que cuando no anda en el camino de Dios, sean hombres o mujeres, rebeldes, sin temor, lo mejor para ellos es morir. Entonces, cuando tú ves que mucha gente ya adulta, 40 años, 45, tiene algo que está haciendo y de pronto muere, tal vez era lo mejor. Es que muchas veces como humanos decimos, ay no, pobrecito, ya sabes, si quieres saber tus virtudes, muérete. Todos los que se mueren eran bien buenos, siempre ayudaban a la gente. Su último pensamiento fue este, pero no dicen la realidad, que eran hombres a veces sanguinarios, eran hombres que no respetaban a nadie. Entonces, esta Maaca era hija de Absalón. ¿Cómo era Absalón? Un hijo mimado que pensó que era su derecho tener el reino de su padre y lo buscó a través de la traición. Recordemos que la madre de Absalón también se llamaba así, Maaca, y fue una mujer que aprisionó a su hijo en la idea de que para ser rey debía matar a su padre. Entonces ya te imaginarás cómo era Abías. ¿Cómo era Abías? Era un niño consentido, era un niño con la idea de que él debía traer el reino por sí mismo. Entonces Abías se empeñó en juntarlo nuevamente, pero a través de la guerra. Y dice el versículo 3, primer libro de Reyes 15:3, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes que él. Y no fue su corazón como perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Lo voy a leer ese versículo en la versión Martín Nieto. Se llama esa versión, Martín Nieto. Dice, cometió todos los pecados que su padre antes de él había cometido. Y su corazón no fue sumiso a Dios. O sea, sumiso, no fue fiel. Eso significa. Era un hombre que tenía rienda suelta, que no tenía límites, que no tenía freno en cosas que debía tener freno. Muchas veces pensamos que cuando tenemos poder es para que yo haga lo que yo quiera. No, no. El poder es peligroso y más cuando no tienes rienda, cuando no tienes límites. Tienes que tú mismo ponerte un límite. Hasta aquí voy a llegar. Porque una libertad sin límites te va a matar. Libertad no es que hagas lo que quieras. Libertad es que hagas las cosas en orden para que vivas. O sea, tienes la libertad de un auto, está bien, pero no tienes la libertad de ir a 200. Te vas a matar. Eso es lo que el joven no entiende. El joven piensa que libertad es que mi papá no me diga nada, yo llego a la casa a la hora que yo quiera y nadie respingue porque es mi vida, yo la vivo. No es así. ¿Quieres vivir así? Bueno, pues vives así cuando tú mismo te mantengas. Entonces vives así porque tú eres tu propia ley. Pero cuando estamos bajo el techo de alguien que no contribuimos para el techo, estamos supeditados a una autoridad. ¿Y para qué es la autoridad? Para cuidar nuestra vida. Pero un joven que no es sabio lo ve como que es alguien que me quiere fastidiar la vida. ¿Te das cuenta la diferencia? Abías era así. Abías era un hombre que no tenía límites. Entonces es un rey, hermanos, del cual no se dice mucho. Sin embargo, podemos un principio aquí. Autoridad que no es fiel estará poco tiempo. Autoridad que no es fiel estará poco tiempo. Te voy a decir esto. Dios te va a permitir que a lo mejor hagas lo que quieras, pero te va a durar poco el gustito. ¿No? A veces a la muchachita que a los 16, pues como ya no quiere estar en su casa, se va con el hombre, ¿no? Porque ella quiere libertad.
Y a los 3, 4, 5 meses o al año ya anda regresando a su casa. ¿Cuánto le duró el gustito? Porque ya no aguantó a la suegra. Pues ya, porque no era la esposa, era la sirvienta de la casa. Porque pues como ese cuate tampoco no tenía nada, pues la fue a meter a la casa de la mamá. ¿Cuánto le duró el gustito? Autoridad o persona que no es fiel, dura poco tiempo. Aprendan eso. Cuando no tienes el respaldo de Dios, tu gustito te va a durar poco tiempo. Seguimos ahí. Primer libro de Reyes 15:4. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. El nombre del hijo de Abías fue Asa, y Asa fue un gran rey, que después vamos a estudiar. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. ¿Sabes por qué menciona a Urías Eteo? Lo menciona porque en ese tiempo un año estuvo sin comunión David, por eso lo menciona. Urías Eteo, no por el pecado en sí, sino por lo que después vino. Después que mató a Urías y trajo a Betsabé a su casa, pasó un año en que David así se la vivió. Entonces, en apariencia estaba bien, pero estaba alejado de Dios. Pero nada más fue esa parte. Pero todos los días de su vida de David, ¿con quién estuvo? Con Dios, con Dios. Te date cuenta, hasta ahorita ningún rey llena la talla de lo que David fue. Ninguno. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? La fidelidad de Dios. La palabra aquí lámpara, en este contexto, no es la connotación de que haya un alumbrado, sino que hacemos referencia a una persona que guiará al pueblo por el camino de Dios. Hermanos, aquí te voy a decir otra cosa. ¿Cómo es que pueden hacer un hijo que haga lo bueno siendo su padre malo? Ahí encontramos algo, hermanos. Y es que los jóvenes, es que es culpa de la sociedad. Es culpa de mi madre que nunca me mostró a mi padre. Es culpa de mi padre que siempre me pegaba. No, tú te volviste así. Ahora vamos a ver, Asa, un gran rey. ¿Y su padre cómo era? Pésimo. Sencillo, yo puedo entender que a lo mejor no tuviste los grandes padres, pero eso no te justifica a que tú te vuelvas peor. Eso no justifica que tú te vuelvas peor. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, joven, no hay justificación del que no, pues yo me volví así porque mi papá nunca me quiso. Bueno, ahora tienes un padre más grande que habita en los cielos y él sí te ama de verdad. Y él quiere siempre lo mejor para ti. Entonces, dice que aquí sostuvo a Jerusalén por amor a David. Entonces, hermanos, aprendamos cosas aquí. Quiere decir que el próximo rey llamado Asa fue alguien a quien Dios llamó y con el cual restauró, sostuvo, ministró, enfrentó, levantó, confirmó. Asa sí fue llamado por Dios. Abías fue puesto por el hombre. Cuando se pone a alguien que al hombre le gusta, lo que va a pasar es que se va a desviar del camino de Dios. ¿Por qué? Porque no actúa en Dios, actúa en sus impulsos. Y eso me ha pasado mucho en el ministerio a mí, aquí en México, hermanos. Me ha pasado mucho que luego yo tengo ayudas para el instituto y hay gente que es muy buena para la computación. Muy buena, o sea, sabe de paquetería y todo, pero el carácter y el corazón que tienen no son aptos para el ministerio y eso es lo que importa. Entonces a veces puedes llamar a una gente que a lo mejor no sepa mucho de computación, pero tenga la disposición de servir a Dios, y hay gente que sabe, pero en el corazón no tiene la disposición. ¿Cuál conviene más? ¿A quién Dios va a llamar?
al que tiene la disposición, porque lo demás lo puede aprender. Dios le puede dar la habilidad. Entonces, ese era Abías, hermanos, un gobernante guiado por sus impulsos. Entonces retornamos a Crónicas para retomar ese pasaje y sacar otro punto acá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, verso 3. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Aquí significa que eran hombres de guerras diestros, eran los mejores para la guerra. Hay gente que es buena y hay gente que es muy buena para la guerra. De esos llevaba Abías. Y también Jeroboam llevaba ¿qué? Ese tipo de hombres. Entonces les dice, ¿no sabéis, versículo 5, que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Significa eso, significa, ¿no sabéis que Dios dijo que el reino que iba a permanecer o de la casa de quien vendría el Mesías sería la casa de David? Eso es lo que les está diciendo, y es verdad. ¿No le dijo Dios a David que siempre habría alguien que se sentara en su trono y que él le haría trono firme para siempre? ¿Qué quiere decir? Que de sus lomos vendría el Mesías. Que así fue, Jesucristo, hijo de David. Eso es lo que nos está diciendo. Dice, pero Jeroboam, el otro rey, el reino del norte, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven, ¿y qué? Y pusilánime, y no se defendió de ellos. Ahora vosotros tratáis de resistir el reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos. Fíjate, ¿en qué confiaban los del norte? En que eran muchos y que tenían becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Aquí vemos la otra parte. Abías no tenía un corazón fiel, pero sí sabía a qué casa pertenecía. Pero ¿por qué se volvieron a unir? ¿Por qué no se volvieron a unir las tribus? ¿Por qué crees que no se volvieron a unir? Por la idolatría. En un matrimonio siempre a veces hay problemas y es normal. Haz de cuenta que son dos universos que se quieren unir. No se puede. No son los mismos. Sal y pimienta. No es lo mismo. Tienen diferentes cosas. Sirven para diferentes cosas. Pero combinados en un buen guiso, hacen que la comida sea muy rica. Entonces, obviamente no son iguales. No son iguales. Pero, ¿por qué crees que muchos ya no tienen reconciliación, ya no tienen reparación? ¿Por qué crees? Porque uno de ellos ya tiene idolatría y eso le impide volver. Cuando seguimos un Dios diferente, ahí no puede haber unidad, hermanos. ¿Entiendes? Cuando tenemos cada quien un Dios diferente, no puede haber unidad. Entonces, la unidad entre nosotros, ¿en qué radica? En que todos seguimos a Cristo. Cuando hay alguien que no tiene ese pensamiento, estará aquí, pero no tendrá unidad. Porque su Dios es diferente. Entonces, seguimos ahí. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes, versículo 9, de Jehová, a los hijos de Aarón, a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras? ¿Qué quiere decir? Que ellos ya tenían sus propias ceremonias. Eso quiere decir, ya tenían sus propios sacrificios, sus propias ofrendas, sus propias maneras de llegar a Dios. Eso es lo que pasa. Cuando uno estuvo aquí y de repente se va al mundo y le dices, oye,
¿Por qué ya no vas a la iglesia? No, yo ya sé todo lo que dice la Biblia. Ya sé lo que dice, ya sé lo que va a predicar allá el pastorcillo ese. ¿Ya? Que ya tiene su becerro y tiene sus propios sacerdotes. Entonces ya sabe, todo ya lo sabe. Pero si lo supieras, ¿por qué llevas la vida que llevas? Si tanto sabes. Recuerden lo que dice Santiago, aquel que dice que tiene religión, pero no actúa como tal, su religión del tal es vana. Es vana. Seguimos ahí. Entonces, en cuanto a nosotros, versículo 10, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con los trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. ¿Eran razones prudentes lo que dice Abías? Sí, eran razones prudentes. Les dice que ellos, como el reino del norte, han abandonado no solo la autoridad de David, sino que han abandonado al Dios mismo. Han abandonado las prácticas religiosas que Dios les había encomendado. Andaban en oscuridad, andaban en idolatría, pero veamos la reacción de ellos. Porque alguien que se aleja de Dios, hermanos, se vuelve cruel. Alguien que se aleja de Dios se vuelve cruel. Entonces dice, pero Jeroboam, versículo 13, hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y por las espaldas. Por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza. Y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron de ellos una gran matanza. Y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Y así fueron humillados. Fíjate, subraya bien ese pasaje. Y así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron, ahí está el punto, en Jehová, el Dios de sus padres. Pregunta, ¿por qué ganó el que tenía menor cantidad? Uno tenía 400,000, el otro tenía 800,000. ¿Por qué ganó? Te voy a decir algo, estratégicamente en guerra, Jeroboam tenía la ventaja. Tenía mayor número, eran dos, tenían que matar ellos 2 por cada uno, porque eran el doble. Y segundo, tenían por adelante y por detrás. O sea, estratégicamente hablando, Jeroboam tendría que ganar. Pero ¿por qué no? Porque uno se apoyaba en la idolatría y el otro se apoyaba en Jehová. Hermanos, una autoridad que se apoya en sí misma, en su experiencia, su estrategia, será humillado. Jeroboam perdió en esta guerra más de la mitad de su propio ejército y más de la totalidad de Judá. Después de esta derrota, hermanos, no es de sorprenderse que Jeroboam jamás pudiese volver a hacer frente a Judá. Versículo 19 dice, y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades. Mira, le tomó 3 ciudades que vamos a estudiar: Betel, Gesana y Efraín con sus aldeas. 3 ciudades. Betel, que significa casa de Dios. Betel. Efraín, que significa fructífero. Y 3, Gesana, que significa anciana o anciano. Eso significa. 3 cosas que se pierden con la idolatría, hermanos.
la adoración a Dios, Betel. Tu bendición, no eres fructífero, Efraín, y no llegas a viejo, Gesana, 3. Y así se cumplió. Vamos a ver el otro. Primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 1. Ya vimos a Abías. Abías derrotó a Jeroboam. Ahora vamos a ver a Jeroboam, cómo se comportaba este hombre. Y vamos a ver que esas 3 ciudades efectivamente se le cumplen a Jeroboam. 3 ciudades, Betel, Efraín, Gesana, se cumplen en Jeroboam. Dice ahí: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Israel, de Jehová, primer libro de Reyes 13:1, vino de Judá, ¿a dónde? A Betel. Esa fue la ciudad que perdió. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó, o sea, el profeta clamó el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes en los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle, o sea, arréstenlo. Cuando hizo esto, de que arréstenlo a ese hombre, dice, la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. ¿Es lo que le pasó a Jeroboam? Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. ¿Cómo se vuelve un idólatra? Se vuelve cruel. Recuerden que Jeroboam era el siervo de Salomón. ¿Cómo debía ser un siervo? Calladito, no tenían derechos, eran como esclavos. Calladito, y si el rey Salomón decía, tienes que hacer esto, no respingaba ni nada, tenía que hacerlo. Y ahora cómo se volvió. Arréstenlo, mátenlos. El siervo se le subió a la cabeza, pero se volvió cruel por ser idólatra. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, todo se reduce a la mitad. Primero, se le seca la mano. Es decir, en destreza Jeroboam es reducido a la mitad. Ya no podía enderezar la mano. Versículo 6. Entonces respondió el rey y le dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. A ver, reycito, a ver. ¿Por qué no le rogaba a su becerrito? Estaba allí ofreciendo incienso a su becerro. Llega el profeta de Jehová, dice la profecía, dice que lo arresten, se le seca la mano y le dice: ruega a Jehová, ¿por qué no le rogas a tu becerro? Porque él sabía la verdad, lo sabía que estaba mal, pero ¿qué? No quiso reconvenir. Y ores por mí, dice, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuiste. Veamos, ¿qué le estaba diciendo Dios a este rey Jeroboam? Estas señales tienen un significado. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo que Dios lo había puesto para hacer justicia, porque la justicia se hace con la mano. Pero él estaba haciendo lo contrario. Y lo iba a secar. Por tu idolatría te voy a secar como sequé tu mano. Pero si tú te arrepientes, ¿qué? Yo te voy a perdonar. Le restauró la mano. Eso es lo que le estaba diciendo. Pero que Dios le daba otra oportunidad. Y el hecho de que el profeta debía regresar por otro camino nos habla de arrepentimiento.
porque arrepentimiento significa dar la vuelta e ir por otro camino. Por eso le dijo al profeta que no volviera por el mismo camino. La historia sigue y nomás te la voy a resumir así, no la vamos a leer, nomás te la resumo. El profeta que no se dice el nombre, regresa y se le atraviesa un profeta anciano. Y le dice que Dios le dijo que comiera y que se regresara por el mismo camino. Y él le cree. Ahí tendríamos otra lección que estudiar allí. Pero él le cree y se regresa por el mismo camino que Dios le había mandado que no volviera. Entonces Dios le dice que por haber desobedecido va a morir y no sería enterrado con sus padres. Y dice que al volver por el camino se encontró con un león quien lo devoró. Y entonces el profeta anciano, que no tenía a Jehová, se enteró de eso y dijo, este hombre de verdad era profeta de Dios, porque se cumplió, porque sí regresó por el mismo camino y se murió. El versículo 33 dice ahí, con todo esto, primer libro de Reyes 13:33, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino. Mira, se le secó la mano, se la restauró, le dijo el mensaje, se rompió el altar, se derramó la ceniza. Y todavía se enteró de que el profeta, cuando regresó por el mismo camino, que se murió. Con todo eso, no se arrepintió, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, a quien quería lo consagraba para que fuesen los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado en la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. ¿Cómo? Se secó. ¿Qué pasa con la idolatría, hermanos? ¿Qué trae? Que no llegues a viejo. Que sana. Pero la otra ciudad, hermanos, fructífero. Seguimos en el siguiente capítulo. Primer libro de Reyes 14:1. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Ese Abías no es el rey del sur, es un hijo que él tenía. Abías cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozca que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. ¿De quién era profeta Ahías? Profeta de Jehová. Es absurdo, o sea, pues no tenía sus propios profetas él, profetas de los becerritos. ¿Por qué busca un profeta de Jehová? Seguimos con lo mismo. Sabía él que estaba mal, pero no se arrepentía. Dios nos da oportunidades, hermanos. Nosotros como autoridades tendremos muchas oportunidades de reconvenir el camino. Dios te las va a dar. Y eso ya no es culpa de Dios que no quieras. Eso es nuestra culpa que no querramos. Toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser este niño. Aquí el número 10, recuerden, en la Biblia es la prueba del corazón. 10 panes y tortas y una vasija de miel. ¿Qué es lo que buscaba? Palabra dulce. O sea, vamos a buscar a Dios para que, pues, porfa, me sane a mi hijito. Sí, soy un idólatra y toda la cosa, pero porfa, Señor, porfa. Así es el idólatra, ¿no? Ay, Señor, bueno, sí, no vengo casi a la iglesia ni nada de eso, pero porfa, ¿no? Hazme este favorcito, porfa. Entonces sigue diciendo. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y no podía ver a Ahías, ya estaba ciego, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías que iba a venir esa mujer, ¿no? Dice, la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo, y así le responderás, pues cuando ella viniere vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Tú vienes con miel, quieres miel, pero miel no te será dada. Te voy a dar hiel. No miel, hiel. Entonces sigue diciendo, ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté en medio del pueblo
y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo. Otra vez, David. David es el ejemplo de lo que debería ser la autoridad, pero nadie le llega. Hasta ahorita nadie le llega. Que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Betel. ¿Te acuerdas? Betel, casa de Dios. Sino que hiciste lo malo sobre todo los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón. Efraín. ¿Qué significa Efraín? Fructífero. ¿Sería fructífero? Se acabaría. ¿Ves lo que trae la idolatría? Primero, Betel. Se acaba la adoración a Dios. 2. Efraín, no eres fructífero. Tu descendencia no prospera. Dice, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. ¿Qué era la otra? Gesana, que significa anciano. Jeroboam no moriría de vejez. Moriría trágicamente. 3 cosas que trae la idolatría. ¿Se cumplieron? Sí. Hermanos, ser autoridad no es fácil, porque si guiamos al pueblo a la iglesia tras becerros, eso va a pasar. Pues vámonos por la parte final. Vámonos por la parte final, que ya se me acabó el tiempo. Primer libro de Reyes 14:11. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Dura palabra. Pero hermanos, ¿sabes quién fue el único que tuvo la misericordia de Dios? El niño. El niño fue el único que ya tuvo la misericordia de Dios. Los demás tuvieron la ira de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el niño no sufrió. Estaba enfermo y murió. Y el reino de los cielos es de los niños. Pero los demás, ya idólatras y todo eso, ellos sí tuvieron que tener la ira de Dios. Parece cruel, hermanos, pero en realidad es misericordia para un niño que no conoció todas las maldades que su padre hacía. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado. Misericordia. El que no se hiciere como niño no puede ver el reino de Dios. Por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel. O sea, decir, tú Jeroboam y tu casa, bye bye. Va a venir otro. Voy a poner a otro. Porque tú no sirves. El cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel de modo que la caña se agite en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, es decir, ya cuando iba a entrar por el marco, ese es el umbral, el marco de la puerta, cuando entró, murió el niño. ¿Por qué sucedió así? Para que viera que fue Jehová quien lo hizo. No es de que, no, pues se murió porque ya no aguantaba, no. Cuando entró, se murió. ¿Qué quiere decir? Se murió. Pero adivina quién nos hace recordar el umbral. La muerte de los primogénitos.
Entonces te pregunto, ¿quién mató a los niños allí o todo primogénito en Egipto? Ahí dice el ángel, pero en realidad fue Dios. Yo no creo que Dios sea así, porque Dios es amor, sí, es amor. Pero Dios también es justicia. Y toda alma que pecare, esa morirá. Entonces vamos a ponerlo así. Si había primogénitos en Egipto que eran pequeños, era misericordia para ellos, porque no se contaminaron con todo lo que Egipto tenía. Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, el cual había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue 22 años. Y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. El nombre Nadab significa generoso. Dios le había dado mucho a Jeroboam, 10 de las 12 tribus para ser precisos, pero el rey no anduvo en los caminos del rey David, quien se arrepintió de sus pecados. Jeroboam ignoró las palabras de Dios y vivió en idolatría, por lo tanto es desechado como fue Saúl, y se levantaría otro de otra dinastía, Betel, Efraín, Gesana. La pregunta que viene aquí es, hermanos, ¿qué resultado queremos nosotros? ¿Quieres llegar a viejo? El camino correcto es Jehová. ¿Quieres llegar a viejo? ¿Quieres ser fructífero? Te voy a decir un versículo, aquí se viene a la mente. Dice que cuando Jacob se casó ya con Lea y con Raquel, dice que Lea era menospreciada y Dios le dio hijos. Pero a Raquel era estéril. Lo que digo aquí, hermanos, es que tener hijos es de Dios, es una bendición de Dios, porque Dios puede hacer que seas estéril, no seas fructífero. Pero no solo me refiero en la descendencia, en muchas cosas no vas a ser fructífero si hay idolatría. La idolatría trae pobreza, hermanos. Por eso cuando estás pasando un momento difícil económico, lo primero que debes analizar no es en qué gastas, sino debes analizar dónde está tu corazón. Eso es lo primero que debes analizar. ¿Está con Dios? Porque si no está con Dios, no eres fructífero. No puedes ser fructífero si no estás con Dios. A lo mejor tienes un becerrito de oro allí que está haciendo que tengas pobreza. Entonces no se trata de cuánto trabajes, se trata de qué hay en tu corazón. De eso se trata. Por eso tú ves que alguien que tiene una idolatría y anda en el mundo, no la va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecir a un idólatra. Entonces la pregunta es otra vez, ¿qué resultado quieres tú? Es tu decisión. Porque, no, a lo mejor no eres la autoridad de una casa, pero eres la autoridad de tu vida. Y tú estás decidiendo hacia dónde quieres llevar tu vida. Y Dios te puede secar la mano para que no puedas trabajar. Te la puede secar. Pero también te la puede devolver si te arrepientes. Entonces, hermanos, Dios es misericordioso. Pero cuando no atendemos, Dios te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Así es Dios. Dios nos da muchas oportunidades. Pero cuando no atendemos, Dios nos dice, hasta aquí. Hasta aquí llegaste, ya. Ya no hay más. Entonces, hermanos, atendamos el punto aquí. 2 casas. ¿Qué le pasó a la casa del norte? Destrucción. Malas noticias. ¿Qué le pasó a la casa del sur? Dios le dijo, por amor a David, va a haber otro que va a restaurar el reino. Ese fue Asa, del que estudiaremos, si Dios lo permite, la siguiente semana. Asa, un gran rey de Israel. O más bien, del reino de Judá. Pero del otro lado, hermanos, tú te vas a dar cuenta que ningún rey bueno. Ninguno. Todos idólatras. Todos
todos idólatras. Hasta que un día ese reino desapareció. Vamos a orar, hermanos.